Hola, hola gente, ¿cómo están? Bueno, ya algunos conocerán mi canal. Yo aquí comparto algunos poemas, poesías que son de elaboración propia y también comparto algunos pensamientos, reflexiones. Bueno, eso es a lo que quiero llegar. Y también algunas lecturas de Gabriel Rolón, que es un autor argentino que es psicoanalista y que me interesa mucho sus opiniones, su forma de ver la vida y su literatura, ¿no? Su amplia bibliografía. En este caso, yo quiero trabajar con un libro específicamente que se llama El Duelo, es de Gabriel Rolón, y bueno, la idea es leer las partes más importantes, tratar de pensarla, de reflexionar acerca de eso, y bueno, que nos deje alguna marca, ¿no? Que nos deje un legado, que realmente nos produzca, ¿no? Un aprendizaje o algo que nos pueda ayudar a comprender la vida y a vivirla mejor, ¿no? No sé si a vivirla mejor, porque eso depende mucho de uno, de su personalidad y su forma de ver las cosas, pero en ese ver las cosas, en esa perspectiva, es donde uno puede darse cuenta, ¿no? De algunas cosas que hace o que no hace, y puede cambiar aunque sea un poquito el rumbo de su vida, un poquito mover el timón de su barco, ¿no? Bueno, para empezar, eh, el libro de Gabriel Rolón del Duelo está dividido en tres sublibros, que le llama libro primero, libro segundo y libro tercero, donde en el primer libro habla de la muerte propia, en el segundo libro habla de la muerte de lo que amamos, y el tercer libro dice pensar el duelo, cómo pensamos el duelo. El libro uno se divide en cuatro capítulos, que uno es Frente a la Enigma, el capítulo 2 es Promesas, el capítulo 3 es Amenazas y el capítulo 4 es El Ensombrecido o también El Encadenado, ¿sí? En en este video vamos a ver el libro primero, ¿sí? La muerte propia, y el capítulo uno Frente al Enigma. Por supuesto, hay una parte de la introducción que me parece muy importante que dice: toda persona lleva el olor de sus muertos, marcas feroces de quienes amamos u odiamos. Anidan en la cara los gestos, los dichos, los silencios y el modo de querer y sufrir de cada uno de nosotros. Nos habitan restos de un pasado que jamás serán pasado porque se actualizan en actos y pensamientos que guían el curso de nuestras decisiones. Somos en parte aquello que perdimos. ¿Sí? Acá lo importante es, lo que yo considero importante es que todas esas marcas del pasado, todos esos dolores, esas pérdidas que nos marcaron, nos hacen ser lo que somos, ¿no? Y creo que después de todo sufrimiento o de toda pérdida viene un cambio, ¿sí? Y ese cambio hace que nos reestructuremos y nos da una posición nueva frente a la vida, ¿verdad? Bien, entonces estamos en la página 15, introducción. Un párrafo muy importante, que es como empieza realmente el libro, este, lo voy a leer porque refleja, ¿sí?, el principio de todo lo que vamos a ver y de todo el contenido que es el libro en sí, ¿no? Dice: toda persona lleva el olor de sus muertos, marcas feroces de quienes amamos u odiamos, anidan en la cara, en los gestos, los dichos, los silencios y el modo de querer y también de sufrir de cada uno de nosotros. Nos habitan restos de un pasado que jamás serán pasado, porque se actualizan en actos y pensamientos que guían el curso de nuestras decisiones. Somos en parte aquello que perdimos. Esta última frase me parece muy importante y de alguna manera es la que engloba todo lo que es el duelo, ¿no? Porque
aquellas marcas, aquellas pérdidas que tuvimos en la vida, nos hace ser lo que somos hoy. Porque ya sea de esos triunfos, de esos fracasos, de esas pérdidas, de eso que ya no está con nosotros, eso que nos dejó un hueco, ese hueco fue rellenado de alguna manera. Y cuando lo hacemos, que es con un aprendizaje, entiendo yo, que aprendemos a hacerlo, es cuando en ese espacio que rellenamos con algo nuevo, logramos cambiar, crecer, somos diferentes. Y eso es la perspectiva que nos cambia la vida, ¿no? Que por ahí también, lo que decía al principio, podemos tomar un poquito el timón de nuestra vida y darnos cuenta de que aquellos que ya no está, también nos hizo hoy ser lo que somos. ¿Sí? Así que fue una parte importante, aunque no esté. Y ahí nace la paradoja, ¿no? Bien, veamos. Una frase acá que también me parece importante dice: los lazos que nos unen con aquello que queremos son lazos invisibles, pero no por eso menos fuertes. Por el contrario, resisten al tiempo y a la razón, y no pueden desatarse sino al costo de un enorme esfuerzo. Esto sería el principio del camino del duelo, ¿verdad? Cuando irrumpen la muerte, el desengaño, la frustración o el desamor, ese vínculo se altera. Los lazos se niegan a aceptar la pérdida, se tensan, y esa tensión genera un dolor difícil de soportar. Mira, acá lo que empieza a trabajar es el caso de una paciente que se llama Martina, ¿sí? Y que él se da cuenta que había pasado algo muy grave en su vida y que por eso acudía a él en un tono desgarrador en su voz y con, digamos, con una forma de lamento en su forma de ser, ¿no? Es como que en este caso el analista se da cuenta que hay algo que está muy mal, que hay algo que la perturba, que hay algo que le duele, que hay algo que le ensombrece. Por eso más adelante él habla del ensombrecido. ¿Sí? Bien. Él explica que cuando ocurre un desgarro emocional, el cuerpo resulta incapaz de contener ese dolor enloquecido y necesita expulsarlo de algún modo. Es entonces cuando el analista tiene que abandonar el lugar de abstinencia y hacerse presente para recibirlo, ¿sí? E incluso compartirlo hasta que surja la palabra que acote en algo ese sufrimiento. Él explica que el trabajo de un analista es también acompañar en el sufrimiento a aquella persona y tratar de que ella, en este caso Martina, pronuncie palabras, porque de esas palabras, según Rolón, acota un poquito el sufrimiento, hace que haya una fluidez, ¿sí? De alguna manera, no queda ahí todo embotado en el cuerpo, ¿sí? Acá dice algo muy importante, que es justamente, él habla del psicoanálisis, dice: el psicoanálisis es el arte de poner sentido donde solo había angustia. Es también el arte de crear un vínculo que aloje tanto dolor. Dice: no todo el que tiene un título habilitante está capacitado para ejercer el psicoanálisis. No basta estudiar o hacer una carrera y recibirse. Tampoco alcanza con haberse llevado adelante un profundo análisis personal. El analista es ante que nada un artesano cuyas herramientas son el conocimiento, la escucha, la intuición y la capacidad de mirar cara a cara el padecimiento ajeno sin huir de él, ni caer en la tentación del consuelo. Esto es muy importante. Un analista no consuela a su paciente, no es ese su trabajo, ¿sí?
Entonces dice, el primer movimiento terapéutico de un analista es absorber ese dolor descontrolado y alojarlo hasta que pueda transformarse en un dolor soportable, ¿sí? El trabajo, ya de ahí en más, es también de la persona, ¿no? Del analizante en este caso. Martina se había ido de vacaciones, ¿sí? Ella estaba volviendo de vacaciones y él cuenta que dice, imaginé que regresaría contenta, llena de anécdotas divertidas acerca de ese viaje. Lejos de permitirse esta suposición, un analista debe estar dispuesto a la intervención inesperada del azar. Como todo en la vida, puede pasar cualquier cosa. Y aquella vez el azar se vistió con ropas de tragedias. En este momento están los dos en el diván y Martina dice de repente, la maté. Maté a mi hija. Roland, él cuenta que se angustió. Dice que era como si su inconsciente se hubiera enlazado al suyo de un modo tan profundo que ya no podía discernir a cuál de los dos pertenecía ese dolor, porque él también lo percibió, él también lo alojó. No sabía qué había pasado, pero comprendí de inmediato el camino que tenía por delante. Lo supe en ese segundo. Martín y yo comenzaríamos un descenso a los infiernos, un proceso difícil, cruel, pero inevitable. Nos espera el desgarro, lo incomprensible, el absurdo, la angustia. En fin, nos espera el duelo. Bien, esto corresponde a la introducción del libro, ¿sí? Luego ya viene el libro primero, que es La muerte propia, ¿sí? Que se llama Frente al enigma. Y bueno, voy a leer algunas pequeñas partes, después voy a seguir, porque justamente quiero ver cómo impacta esto en el canal, si realmente les interesa este tipo de contenido, que charlemos sobre esto, que repensemos y veamos cuáles son las frases o los momentos más importantes del análisis según el libro. Y bueno, para ir teniendo también un feedback, de manera de yo también ponerme a lo propio, ¿no? A este trabajo. Bien, capítulo 1, Frente al enigma. Para que les digo la página, es la página 23. Acá hay una frase de Pascal, de Blaise Pascal, que dice: es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Es bastante fuerte, ¿no? Porque la muerte es, supongo que lo estático, lo que ya no cambia. En cambio, pensar en la muerte es algo que es incierto, hay una incertidumbre, no sabe cuándo va a pasar, ni si va a pasar, ni cómo va a pasar. Entonces creo que esto es lo que nos quiere decir Pascal, ¿no? Que es mucho más duro pensar en la muerte que ya saber de algo o alguien que está muerto, ¿no? Bien. Dice, lo inesperado. El duelo es un territorio oscuro, misterioso y casi inaccesible, ¿sí? Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenido y cambia nuestro mundo en un instante. No importa lo preparado que creamos estar para enfrentar una pérdida, esa preparación jamás será suficiente. Más adelante habla justamente de la diferencia entre el horror, ¿sí? Y las tragedias, y justamente la angustia, cómo nos prepara la angustia, de alguna manera nos prepara para algo. Por ejemplo, si tenemos un familiar muerto, que está por morir, o alguna relación que se sabe que se está por acabar, eso nos genera angustia y podemos preverlo de alguna manera. El dolor va a surgir, obviamente, cuando se dé el desenlace, pero no es lo mismo que el horror o la tragedia cuando viene de la nada, aparece instantáneamente, como en este caso la muerte de la hija de Martina, que es en un accidente automovilístico. Bien, ¿qué nos dice? El duelo
El duelo aparece cuando algo se pierde, ¿sí? En esos momentos algo se quiebra en nosotros. El mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel. Son etapas en las que se establece una batalla entre la realidad y el deseo. Experiencias extremas en las que nos atrapa la falta y nos inunda una sensación de vacío. Y acá hay una palabra, una frase hermosa que dice: nadie vive sin pérdidas. Es decir, a todos del mundo, a todos nosotros, de alguna manera vivimos una pérdida, de alguna manera siempre atravesamos una pérdida, siempre. Ya sea perder la infancia, perder la juventud, perder un amor, perder un familiar, perder un trabajo. Siempre hay algo que se pierde y es algo con lo que aprendemos a vivir y aprendemos a ser, ¿no? A ser nosotros mismos a raíz de esas pérdidas y con esas pérdidas, ¿sí? Bien, acá dice: vivir implica ceder cosas todo el tiempo y es algo inútil desesperarse por evitar lo inevitable, ¿no? Si hay algo que nos enseña el análisis es que incluso para ganar hay algo que perder, ¿sí? Esto es muy duro, pero entiendo que es la verdad de la vida, ¿no? Porque hay veces que cuando tomamos decisiones perdemos. Cuando tomamos una decisión hay algo que se pierde. Hay un camino que se elige y el otro camino se va. Y quizá en el otro camino también habían cosas lindas, habían deseos, o habían idealizaciones, ¿no? Pero no sabemos lo que va a pasar. Obvio que cuando elegimos ya sabemos sí que eso se ha perdido por aquella elección que hicimos. Y vivir implica elegir, porque entiendo que aquellos que no eligen justamente se quedan en el limbo, ¿no? En un lugar donde está la zona de confort, donde no avanzan y no es lo adecuado, digamos, por decirlo así. Entonces hay que elegir, y elegir es una pérdida también, porque elegimos un camino sacando otros caminos que por ahí tenían algo también que nos gustaba. Bien, pero dice: por suerte no toda pérdida nos empuja al duelo. Entonces, ¿qué tienen de particular aquellas que nos obligan a un trabajo tan doloroso? Porque eso es el duelo, es un trabajo. No se trata de un estado, sino de un tránsito complejo donde el equilibrio psíquico se encuentra en riesgo. Un recorrido habitado de sensaciones y fuertes emociones encontradas. La persona ensombrecida por el duelo camina confundida por un mundo que le resulta extraño. Aquello que amaba ya no está y debe aceptar vivir con esa falta. Son pérdidas diferentes que abren una herida insoportable y generan un sufrimiento tan extremo que conmueve y desestabiliza nuestro ser. Acá dice algo muy interesante, que es: el arte con sus metáforas puede guiarnos en la comprensión de ese momento. Y si hablamos de pérdidas, la poesía, en este caso la poesía del tango, es una cantera inagotable, ¿sí?, de esto. Dejemos entonces que Martirio de Enrique Santos Discépolo nos lleve un trecho de la mano. Y bueno, acá aparecen unos versos que dice: solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte, hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar. ¿Qué es lo que dice acá? La soledad. Existe una soledad increíble, porque cuando perdemos algo amado, nadie puede compartir nuestro mundo. Quienes se acercan e intentan consolarnos con palabras huecas que denotan que esas personas no logran comprender el infierno en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces llega el espanto, el drama de esperar algo que no volverá, y aún así seguir esperando en un tiempo de angustia que se vuelve infinito. Hoy, mañana, siempre igual.
El verdadero dolor del protagonista aparece cuando él menciona dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar. Acá habla de una historia de dolor, un dolor incomprensible, intolerable, un dolor que borra el límite entre el cuerpo y la mente, lastimando a ambos. Un dolor tan intenso que hace gritar. Bueno, recordemos que hoy en día, según los estudios, sobre todo creo que de las neurociencias, se ve la correspondencia que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y la psiquis en este caso. Y aquello que duele demasiado en la psiquis se exterioriza de alguna manera en el cuerpo, se representa más allá de los gestos, ¿no? Más allá de la forma de estar corporalmente, cabizbajo, agachado, también internamente el cuerpo siente todo este dolor, ¿no? Y viceversa, cuando el cuerpo se siente lastimado, herido, también eso refleja en el estado de ánimo mental, ¿no? Y todo eso a su vez es algo que personalmente, o sea, a nivel de la personalidad, tenemos que trabajar para sobrellevarlo, ¿no? Y en este caso es una persona que ha perdido un amor, ¿sí? Bien. Bueno, nos quedamos en la página 25 entonces. Luego voy a seguir viendo, voy a seguir leyendo esta parte a ver qué podemos resaltar de esto. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video, espero que les guste y bueno, déjenme su opinión en los comentarios, así sé si realmente este formato les atrae, les parece interesante y si bueno, podemos leer algunos retazos más de este libro maravilloso que es El duelo de Gabriel Rolón. Muchas gracias.